Sea lo que sea que esté usted haciendo, muchísimas gracias por estar con nosotros, porque la radio es compañía mutua. Usted nos acompaña y yo los acompaño. Gracias por estar con nosotros en el programa. Pues ayer se cumplieron 2 años del estado de emergencia. Ayer no pudimos tener programa, obviamente por la coyuntura política. Este programa estaba ya programado para el día de ayer, pero lo hacemos hoy día. 2 años han pasado de pandemia. ¿Se acuerda todo lo que sucedió en marzo del año 2020? Marzo, abril, mayo, junio, qué época, ¿no? Qué épocas es de la pandemia. Agosto, septiembre, oxígeno, camas de hospital, muertos por todo lado. Se fue un poquitito, regresó la pandemia al 21, la segunda ola brutal. Bueno, pasaron 2 años. Es momento de un breve balance. Vamos a hacer un balance con 2 especialistas, uno en salud pública y el otro en cuidados intensivos. ¿Qué le parece? Para que podamos examinar el campo de la salud pública en general en estos 2 años y luego el campo de lo que es la medicina de atención al paciente en los hospitales. Vamos a empezar nuestro programa conversando con el doctor Óscar Ugarte. Él es médico especialista en salud pública, ha sido ministro de salud también y lo saludamos a la distancia. Óscar, qué gusto de saludarte, muy buenas tardes. Buenas tardes, Elmer, muchas gracias por la invitación. Gracias, Óscar. Tenemos solamente 6 minutos en el segmento, así es que voy a desarrollar 2 preguntas contigo. Una, ¿se podría decir, Óscar, que el sistema de salud hoy día, 15 de marzo del año 2022, está mejor que el sistema de salud del año 2020 al 15 de marzo? Yo diría que se han mejorado aspectos. Sin duda tenemos pasivos muy importantes que va a tardar algún tiempo resolver si es que se toman las medidas de inicio desde hoy, digamos, ¿no? ¿En qué hemos mejorado pese a este balance dramático de millones de casos presentados y más de 200.000 fallecidos? Que duele, ¿no es cierto? Duele en el alma que el Perú haya pagado este precio tan alto, pero como decimos, hay explicaciones tanto estructurales a nivel de sociedad. Nuestra informalidad en el empleo creo que es fundamental para entender por qué las personas no podían acatar las cuarentenas como se consiguieron al inicio, todo el mundo en sus casas. Quien trabaja pues día a día, imposible, ¿no es cierto? Tenía que salir, tenía que estar expuesto y eso difundió la pandemia. Uh-huh. Y el otro gran factor es el sistema, ¿no es cierto? Nuestro sistema de salud muy débil. Por eso, yo creo, si tú tuvieras que decir algo ha mejorado y esto es lo que ha mejorado en estos 2 años. Yo digo, hemos mejorado en algunos aspectos como por ejemplo, ahora tenemos una mayor conciencia a nivel no solo del sistema sino social. Creo que hemos aprendido con sangre, como se podría decir, y ahora los conceptos de salud pública, la noción, la relación salud-enfermedad es más conocido socialmente. Yo creo que esa es una ganancia. La gente está más informada en lo que es salud pública, valora más el tema salud y por eso es más exigente y con razón, digamos, ¿no? Se ha avanzado también, se han mejorado los servicios en estos 2 años de lo que fue el inicio, aunque todavía tenemos mucho por recuperar el primer nivel de atención. Sin embargo, se han dado pasos, hemos mejorado a nivel hospitalario en camas, oxígeno, etcétera, pero tenemos 2 grandes brechas, el de la infraestructura y el de recursos humanos que tienen que resolverse para poder tener un mejor sistema para adelante. Claro que sí, son a mediano y largo plazo. La segunda pregunta que quería hacerte, Óscar, es, ¿hubo algún evento que cambió completamente el curso de la lucha contra la pandemia en tu concepto? O sea, ¿sucedió algo que dijo, esto cambió la pandemia en estos 2 años? La vacunación, sin duda.
Yo creo que la vacunación ha sido el hito que marcó un antes y un después, ¿no? Y como todo el mundo reconoce, el año 2020 lamentablemente no se logró avanzar en eso. Las negociaciones no concretaron y Perú estaba a la cola en América Latina y a nivel mundial, no más en conseguir las vacunas y menos en empezar. Felizmente en el año 2021 eso se superó. Hemos logrado contratos de adquisiciones por 98 millones de dosis, que es lo que ha permitido avanzar la vacunación hasta donde ha avanzado. Pero tenemos dos problemas serios en esto todavía, y yo creo que las actuales autoridades no hacen conciencia de eso. Uno, que el tener a la población vacunada con 2 dosis ya no es suficiente. Está demostrado que se requiere la dosis de refuerzo, y ahí estamos en 34%. Y el otro, la vacunación infantil. Yo creo que son los dos grandes retos actualmente para que la vacunación cumpla este rol de haber marcado un proceso que ha reducido muertes, que ha protegido a la población, pero que todavía requiere ser avanzado, ¿no? Fabuloso. Y en lo personal, ya tenemos un minuto nomás en el segmento, en lo personal, ¿qué es lo que a ti en estos 2 años de pandemia a ti te marcó? Bueno, inicialmente mi experiencia en Iquitos, en Loreto, yo creo que fue muy importante para entender estos temas, para entender por qué la población no tenía cómo acatar las medidas sanitarias que quedaban, como la cuarentena, y además ver ahí cómo la debilidad de nuestro sistema de salud nos costaba vidas que lamentablemente no se podían recuperar en ese momento, ¿no? Y creo que he tenido la oportunidad de poder cumplir ya en el cargo de ministro del año pasado y ser parte de los actores que han logrado poner este cambio que es el de la vacunación, y por supuesto eso para mí es una lección muy importante, ¿no? Muy bien. Oscar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por darnos tu opinión y tu mirada desde dentro y desde afuera, obviamente, en este segundo aniversario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Suerte, Oscar. Gracias. Gracias, Bernardo. Muy bien, pues ahí está, señora. 2 años, fíjese. Vacunación, el evento más importante, y hemos avanzado, pero todavía falta poco. No se vayan, vamos a regresar ahora para ver el lado hospitalario. ¿Qué le parece? El lado de cuidados intensivos, el lado hospitalario en estos 2 años de pandemia. Regresamos. Salud. Vamos a hablar ahora sobre, con ocasión del segundo año de la gran pandemia de este 2019. En el Perú, ¿no? Ayer se cumplieron 2 años. Si usted recién se une a nuestro programa, ese es el tema que estamos desarrollando. Y nos acompañó el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud, salubrista, y nos dio su punto de vista. Ahora vamos al lado hospitalario, al lado de atención de pacientes. El doctor Jesús Valverde, él es médico intensivista del Hospital Nacional 2 de Mayo, expresidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, y estuvo muchísimo tiempo trabajando y sigue trabajando en lo que es cuidados intensivos y manejo de la pandemia. Doctor Valverde, qué gusto de saludarlo. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El gusto es mío. Gracias por la oportunidad. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Los oyentes aprecian muchísimo el tiempo de ustedes, los expertos, para estar con ellos, doctor Valverde. Quiero hacerle la misma pregunta básicamente que le hice al doctor Ugarte. La primera es esta. ¿Podría decirse que el sistema de salud que usted tuvo, hablando de atención hospitalaria, cuidados intensivos, de atención al paciente, está mejor en este 15 de marzo del 2022 que el 15 de marzo del 2020? Sí, doctor, definitivamente, ¿no? Creo que lo que estamos pasando ahora ha sido una suerte de sacrificio hacia nuestros pacientes para una mejora de nuestro sistema de salud, ¿no? Esta pandemia desnudó la situación en la que estábamos viviendo dentro del sistema de salud pública y no había, pues, manera de poder atender a todos, ¿no? Hoy en día ya tenemos, quizás en los hospitales, sobre todo el tercer nivel, donde se enfrentó fuertemente la pandemia, ya tenemos un mejor equipamiento, oxígeno, ¿no? Camas,
pero aún todavía hay carencias importantes por las cuales estamos atravesando, ¿no? Entre las cuales son los recursos humanos, que los consideramos más que importante que un equipo biomédico, que un equipo logístico, ¿no? Y todavía eso hay que trabajar muchísimo. Muy bien, en términos entonces de lo que es número de camas, tanto físicas, se han comprado camas, de ambientes, etcétera, hemos mejorado. Se ha ampliado muchísimo la cobertura. Pero usted y también el doctor Ugarte nos dijo hace un momento recursos humanos. Doctor Valverde, pero usted sabe que es dificilísimo formar. Cuéntele a los oyentes, usted después que se graduó de médico, ¿su primera residencia en qué fue? Mi primera residencia fue en cuidados intensivos, ¿no? De frente entró a cuidados intensivos. ¿Cuántos años? La formación aquí del especialista peruano es en cuidado intensivo, es de frente a la residencia, ¿no? En otros países quizás pasan por medicina interna, pero en la nuestra es cuidado intensivo, sí. A eso iba, porque aquí en Estados Unidos primero pasan por medicina interna o por cirugía y luego ya pasan a cuidados intensivos. ¿Cuántos años hizo usted de cuidados intensivos para ser especialista? 3 años, doctor. 3 años. Bueno, entonces a eso iba. Mi pregunta iba a eso, doctor. Ese es tener más médicos especialistas en cuidados intensivos o más pulmonólogos o más especialistas, es un proceso que demora tiempo. ¿Cómo vamos a hacer para eso? ¿Cuáles son los planes que se tienen? Cierto, doctor. Ya que menciona cuidado intensivo, nosotros tenemos una deficiencia de aproximadamente 1.500 a 2.000 médicos especialistas a nivel nacional, ¿no? La necesidad de camas UCI para la población que tenemos debería ser de 3.200 camas de cuidado intensivo a nivel nacional, y a inicio de pandemia solo habían 860, ¿no? Con las olas, con los picos que se presentaron, pudimos llegar a 2.500 aproximadamente, pero aún así resultó insuficiente. El motor de la cama de cuidado intensivo es el médico especialista, ¿no? Entonces, la formación nuestra es de 3 años. Más o menos hoy en día estamos formando 60 médicos especialistas por año a nivel nacional, ¿no? Y la brecha es enorme, ¿no? Hablamos de 60 por año estamos formando. ¿Y cuántos hacen falta? Aproximadamente 1.500, doctor. Wow, o sea que hagamos una aritmética, 1.500 entre 60, ¿cuánto sale eso? 25 años, doctor. Así es, doctor, tenemos una brecha enorme. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Usted es una persona que está en la lucha. Si usted fuera ministro de Salud, cómo haría para esto? Bueno, definitivamente hay prioridades en la salud pública nacional y hoy en día sabemos de que el cuidado intensivo es una de esas prioridades. Tenemos que formar más médicos especialistas a nivel nacional. ¿Cómo? Bueno, tiene que haber una apertura igualmente a nivel de las universidades y el Comité Nacional de Residentado Médico para priorizar nuestra especialidad como una de las más importantes hoy en día para desplazar y formar más médicos, quizás llegar a unos 100 por año, ¿no? Pero es importante que tengamos un recurso humano valioso como el nuestro. Es difícil, lo entiendo, pero no hay otra manera, ¿no? Bueno, pero nosotros también hemos trabajado también con otros especialistas en estas situaciones de emergencia y hemos tratado de llevar una situación de desastre, ¿no? Hemos trabajado con cirujanos, hemos trabajado con anestesiólogos, hemos trabajado con médicos internistas que se han sumado al trabajo que realizábamos, ¿no? Como se dice, ustedes se tuvieron que recursear para tener más especialistas y poder cubrir todo, obviamente, pero solamente quería llegar a que nuestros oyentes entiendan que es dificilísimo formar un intensivista y va a tomar mucho tiempo y muchas mentes juntas para que todo esto vaya adelante. Doctor, la segunda pregunta era la siguiente. En estos 2 años de pandemia, ¿hubo algún evento que cambió completamente para usted el curso de la pandemia? ¿Un evento? ¿Una decisión? Claro que sí, ¿no? O sea, para nosotros es importante la vacuna, ¿no? La vacuna ha sido lo más importante para nosotros, ¿no? Eso fue el punto de quiebre para tratar de minorar la cantidad de pacientes a nivel de UCI y pacientes hospitalizados, ¿no? Eso nos ha ayudado tremendamente hoy en día para tratar de tener un control mejor de la pandemia a nivel nacional. Y pensar que hay gente que todavía no se quiere vacunar, hay gente que todavía no ha recibido su tercera dosis, solamente 7% creo ha recibido la tercera dosis, cuando la tercera dosis es tan importante para protegerse de Omicron. Doctor, y por último, en lo personal, usted que ha estado en la trinchera, ¿ha habido algún evento personal que a usted lo marcó en estos 2 años?
Ha habido varios, doctor. Simplemente si tuviera que escoger uno, que no se pudo hacer más de lo que se debió hacer, ¿no? Hemos dejado muchísima gente fuera de UCI que no pudieron ingresar porque no teníamos los recursos adecuados para poderlos manejar dentro de nuestra unidad, ¿no? Y eso ha sido lamentable, ¿no?, para nosotros. ¿Ustedes llegaron en algún momento a tratar de decir, este paciente puede entrar, pero este también, pero escojo a este porque se puede recuperar y al otro no? Sí, doctor, claro. Yo recuerdo, pues, una guardia de las peores que hemos tenido, decidir una cama UCI para 60 pacientes, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Ha sido bastante terrible para nosotros, no solo en la decisión, sino en el estado mental también del personal de salud, que obviamente necesita también una atención especializada, ¿no? Wow. Doctor Jesús Valverde, muchísimas gracias, y doble gracias. Gracias por estar con nosotros esta tarde y gracias por todo el trabajo que usted realizó también, igual que sus colegas, y a todos los médicos en general, y a las enfermeras, y al personal de salud, y a todos que se han fajado muchísimo en estos 2 años para que pues no tengamos peor desgracia de la que hemos tenido. Muchísimas gracias, doctor Valverde. A usted, doctor, muchas gracias por la oportunidad. Buenas tardes. 2 años han pasado desde la pandemia, señora, del estado de emergencia. Mire, nuestros especialistas, uno dice, hemos mejorado. La gente está más atenta, la gente está más, y con razón dice, está más exigente, porque ya entiende qué cosa es un sistema de salud. Y el otro doctor nos dice, sí, tenemos más camas, hemos comprado y tal, pero falta gente. Mire todos los retos de un sistema de salud. Aún así, es difícil olvidar lo que pasaron regiones como Lambayeque, Loreto e Ica, duramente golpeadas por el virus. Escuchemos este informe. 2 años después de declararse el estado de emergencia por la COVID-19, 211.579 peruanos han fallecido a causa de esta enfermedad en el Perú, según el MINSA. En la memoria quedan los recuerdos de personas en búsqueda de oxígeno, así como los pedidos desesperados por una cama de cuidados intensivos. Han pasado 3 olas con picos de contagios y muertes, y ahora, en plena quincena de marzo, los números de la pandemia son favorables, según desliza el ingeniero electrónico y analista de datos Rodrigo Parra. Actualmente la tendencia sigue a la baja, todavía no llegamos a los mínimos a los que llegamos después de la segunda ola, estamos alrededor de 54 o 55 muertes en promedio por día y llegamos a 36 después de la segunda ola en el mes de noviembre. De acuerdo a estadísticas elaboradas por Parra a partir de reportes del MINSA, las 5 ciudades con más muertes fueron Callao, Ica, Lima y Moquegua, que reportaron entre 9 y 8 fallecimientos por cada 1.000 habitantes. Lambayeque ocupa el 5º lugar de decesos según tamaño poblacional y el 80% de personas fallecidas fueron adultos mayores con comorbilidades y en varios casos sin vacuna o sin esquema completo de inmunización. Después del golpe de muertes en los días más duros de la pandemia, esto observa el gerente regional de salud, Alipio Rivas Guevara. Nuestros adultos y nuestros adultos mayores tienen un mejor comportamiento en lo que respecta al distanciamiento social. Las personas jóvenes y los adolescentes olvidan estas medidas sanitarias y también nuestros niños tienen un muy buen comportamiento. Con respecto a los hábitos de higiene, creo que estamos bastante bien y también con el uso de la mascarilla, pero lo que sí hemos podido observar es que en algunos distritos alejados de nuestra región no usan la mascarilla. Ica también la pasó mal. Fue la región con más muertes durante la segunda ola del nuevo coronavirus. Fallecieron casi 5 iqueños por cada 1.000 habitantes. Helen Náñez García, de 28 años y quien vive en la provincia de Pisco, perdió a 13 integrantes de su familia, lo cual no solo le causó una crisis emocional, sino también económica. Hoy, con 2 años viviendo en pandemia, intenta mirar hacia adelante. Estos 2 años nos enseñaron muchísimo. Nos hicieron batallar mucho y también nos han hecho ser conscientes de que la vida es muy frágil. La vida no la tenemos comprada nunca. Nos costaba entender el valor de lo que era realmente la familia. Pero creo que hoy en día las personas han podido valorar más el círculo familiar y también valorar más el tema laboral.
Pocos pueden olvidar lo que sufrió Loreto, la primera región en recibir los embates de una enfermedad desconocida entre marzo y abril del 2020. Hospitales saturados, cadáveres embolsados sin destino seguro y gente rogando por oxígeno. En ese momento emergió la figura del párroco de la iglesia San Martín de Porres de Iquitos, Raimundo Portegui, quien lanzó una colecta ciudadana para comprar una planta de oxígeno, idea que luego fue emulada en todo el país. Publicó en su Facebook un 3 de mayo de 2020 y en 24 horas recaudó 1 millón de soles. Fue un éxito y él lo recuerda. Yo estaba con COVID también, estaba bien deprimido y el doctor Salazar, neurocirujano, maestro, me llamó y me dijo, ¿por qué no compras una planta de oxígeno tú, Raimundo? Haz una colecta, me dijo, y me cortó. Él estaba en Lima. No pensaba que iba a entrar ni más de 5,000 soles, desde lo máximo, puede ser 10,000, pero en un día entró 1 millón. Es algo extraordinario, ¿no? La respuesta de la gente. Hoy, Loreto está tranquila, lejos de la crisis sanitaria e incluso ya terminó su tercera ola junto a otras 15 regiones, entre ellas Ayacucho, Cusco, Ica y Junín, según información recogida por el ingeniero Juan Carvajal. 2 años después, la pandemia ocasionada por la COVID-19 aún nos sigue dejando lecciones. Poco hay que agregar a este informe, señora, tan completo, excepto que quiero recordarle, la pandemia todavía no ha terminado. La pandemia, según algunos expertos, va a terminar cuando la gente lo diga. Y cuando la gente lo diga, significa cuando la sociedad lo estime, y cuando la sociedad lo estime, significa cuando los números lo indiquen. Todavía no ha terminado la pandemia. Todo ese dolor tan intenso que hemos tenido durante la pandemia en el planeta entero todavía no ha terminado. Tenemos que ser cautos, tenemos que ser muy respetuosos de las normas, de las reglas, del cuidarnos, especialmente las personas más vulnerables. Tenemos que cuidarnos todavía. La pandemia aún no ha terminado. Por eso siempre decimos, estamos en el tercer año de esta gran pandemia del 2019. Pero de la salud para hoy. Recuerda que todos los días escogemos un número para usted, señora, que tiene algún tipo de significado en el campo de la salud. Hoy día hemos escogido para usted el número 8. ¿Qué es el número 8? El número 8 es el porcentaje, 8%, que de acuerdo al último boletín epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud del día de ayer, 8% es el aumento en el número de casos en el mundo de COVID-19. Un aumento que no se producía desde diciembre del año pasado. Mire, por eso decíamos hace un momento, esta pandemia todavía no ha terminado. No sabemos a dónde va. No sabemos cuál va a ser su curso. Europa, lo hemos comentado en la primera edición de la Rotativa del Aire, está en aumento. Todos los países europeos están aumentando los casos de una manera increíble. Se piensa que ese aumento va a llegar a Estados Unidos. ¿Llegará al Perú? ¿Nos ayudará en algo nuestra inmunidad natural después de haber tenido la enfermedad? ¿O tendremos otra ola? Nadie lo sabe. Entonces, si a usted le dicen, no, esto ya terminó, compadre, ya tanta vaina, nos quieren asustar, piénselo. ¿Que la economía es más importante? Por supuesto que es importante. Pero simplemente lo que le estoy tratando de decir, señora, con esta noticia, con este número de la salud de hoy día, 8% de aumento de casos de COVID-19 en la semana del 7 al 13 de marzo, o sea, la semana pasada, por primera vez desde el mes de diciembre. Es que hay que cuidarse. Hay que ser moscas, hay que cuidarse. Usar la mascarilla, lavarse las manos, tener cuidado donde uno entra. Eso no está reñido con que vayamos a algún lugar, con que la economía se mueva. No está reñido. Sobre todo las personas
más vulnerables tienen que cuidarse más. 1, 2, 3, 4. Ese ha sido el número de la salud para el día de hoy, el número 8. 8% de aumento de casos en el mundo de COVID-19. Nos vamos al cuerpo humano. Cuerpo humano, maravilloso cuerpo humano. Hoy día vamos a aprender de una glándula, la glándula tiroides. El doctor Carlos Guerreros, él es médico endocrinólogo de la Clínica Internacional y nos va a ayudar a responder a las 3 preguntas que le hacemos a todos nuestros expertos. Doctor Guerreros, qué gusto de saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Huerta. Un gusto de estar con usted y con su digna audiencia. Gracias. Para nuestros oyentes es un gusto enorme y lo agradecen mucho, doctor, que usted, siendo tan ocupado, les dedique unos minutos. Primera pregunta de rigor. ¿Qué es y dónde se encuentra la glándula tiroides? Bueno, como lo has referido, la glándula tiroides es una glándula endocrina. Se encuentra localizada en la parte anterior e inferior del cuello. Tiene la forma de una mariposa. Tiene 2 lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, está unido por un istmo y produce y libera hormonas. Muy bien, o sea que está en el cuello. Podríamos decir que una persona que nos esté escuchando, si se agarra la manzana de Adán, este cartílago duro que tenemos todos en el cuello, debajo de la manzana de Adán, allí en ese espacio está la glándula tiroides. Normalmente no se debe agarrar jamás la glándula tiroides, no se palpa, ¿cierto? Es correcto, normalmente no debería palparse. En algunas situaciones se palpa y eso denominamos bocio o aumento de volumen. Lo vamos a ver en un momento. Segunda pregunta, ¿para qué sirve y cómo funciona la glándula tiroides? La glándula tiroides es una glándula muy importante en la función de todo nuestro organismo. Es la que se encarga de regular lo que conocemos como metabolismo, que es la función de todo nuestro cuerpo, que nuestras células funcionen en un equilibrio, ya sea nuestras células nerviosas, nuestras células digestivas, el corazón, el crecimiento, el desarrollo. Todo este funcionamiento equilibrado depende de la glándula tiroidea. Ese equilibrio y ese normal proceder va a estar equilibrado por la función de las hormonas. Si las hormonas tiroideas están en equilibrio, la función de todo el metabolismo corporal va a estar en equilibrio. Muy bien. ¿Y son básicamente cuántas hormonas las que elabora esta glándula? Son fundamentalmente 2 hormonas, la T4 o tirosina y la T3 o triotironina. Fundamentalmente T4, ya que la T3, la mayor producción es externa a la tiroides. Es la única glándula que produce hormonas dentro de la glándula y en partes externas de la glándula, ya sea hígado, riñón y otras partes del cuerpo. Muy bien. Entonces, la tiroides, localizada en la parte anterior del cuello, debajo de la manzana de Adán, controla el metabolismo de todo el cuerpo. Tercera pregunta. Ya sé que hay tratados, hay libros gruesotes como el de Petete que se llaman así, enfermedades de la tiroides. Por eso esta pregunta lo va a hacer sonreír, doctor. ¿Qué enfermedades sufre la glándula tiroides? Sí, es muy amplio. Creo que dentro de toda la patología endocrina que vemos, después de diabetes, debe ser la segunda patología más frecuente, la enfermedad tiroidea. Pero si podríamos decir las más frecuentes. Vamos a la parte, podemos dividirlo en la parte estructural, lo que tiene que ver con la forma, y ahí vamos a encontrarnos con aumentos de volumen. Estos aumentos de volumen se le llama bocio, en nuestra serranía le llamaban coto. Estos bocios pueden ser endémicos, pueden ser bocios simples, bocios complejos, diferentes presentaciones de ese aumento de volumen de glándula. Luego vienen las formaciones nodulares, que pueden ser nódulos simples, nódulos complejos, quistes, y luego vienen estos quistes o nódulos más grandes que nos alarman y que pueden ser en muchos casos cánceres tiroideos. Eso es con respecto a la estructura. Y con respecto a la función, si la glándula funciona mucho, si se produce mucha hormona, estamos frente a un cuadro de hipertiroidismo, y si la glándula funciona poco, produce pocas hormonas, estamos frente a un grado de hipotiroidismo.
Y existen otras patologías inflamatorias como la tiroiditis, que es una inflamación de la glándula que también puede afectar su función. Fabuloso. Doctor, es usted un pedagogo. En 4 minutos y medio nos ha dado una visión general de la glándula tiroides y le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, doctor Huerta. Buenas tardes. El doctor Carlos Guerreros, médico endocrinólogo, señora, nos explicó todo lo de la tiroides. ¿Dónde está? Ya saben, el cuello, debajo de la manzana de Adán. ¿Para qué sirve? Para controlar el metabolismo. ¿Qué problemas tiene? De su estructura, bultitos que pueden ser cáncer, nódulos benignos, el crecimiento del coto por deficiencia de yodo, que crece enorme el coto aquí, o las funciones, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, aparte de las inflamaciones, las tiroiditis. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Betty Elías y Sally Samarriego produjeron el programa. Benito Porras estuvo en los controles digitales electrónicos de RPP Noticias. Nos encontramos mañana a las 7:30 de la mañana en la primera edición de La Rotativa del Aire en su segmento de Ciencia y Medicina. Ustedes se quedan con Conexión y con la central informativa en televisión. Por favor, sigamos manteniendo la calma y sigamos cuidando, ya no con cuarentena, con la cosa que teníamos, pero ¿sabe qué? Ejerzamos el sentido común. La pandemia todavía no ha terminado. Hasta mañana. Guardamos un secreto de